Buenos días, mi nombre es Iván Camilo Borbón Barbosa, estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Villavicencio, y hoy vamos a sustentar el proyecto de examen final de la materia Humanidades 3 con el cuento La carne. Bueno, para esta ocasión pues he elegido el ítem número 2 para analizar y realizar este proyecto de examen final. Es lo único que me permitiré leer en este video, que es el que dice: los símbolos, las metáforas y las alegorías son recursos lingüísticos que permiten otorgarle significados trascendentes a objetos, lugares, personajes o situaciones aparentemente simples. Lo dejaré hasta ahí. Entonces, respecto de este concepto, pues el cuento que yo he escogido primordialmente es el de La carne. El cuento La carne utiliza muchas metáforas y muchas alegorías porque utiliza en primera situaciones que no son literalmente realistas o posibles, pero que las utiliza para centrar un esquema que sí ocurre actualmente en todas las sociedades, y es el uso extremo y desmedido del capitalismo y el consumismo, lo cual sumerge a las personas, a las comunidades y a las dinámicas sociales en nuevos entornos descontrolados que giran en torno a la economía, al mercantilismo, al consumismo y a la cultura de la extracción. Para este proyecto de ensayo, mi pregunta es: ¿puede el consumismo consumirnos? La interrogante es si las personas actualmente se encuentran tan inmersas en la sociedad del consumismo desde su desarrollo temprano hasta que mueren, que en realidad literalmente llegan a pensar que están controlando este sistema económico en el que se encuentran, o si son conscientes de que son simplemente como un encaje o una pieza de cubo en un macrosistema que hace mucho dejamos de controlar. Pues recordemos que la única manera de controlar factores grandes, extremos y desarrollados es con un sistema y un entendimiento aún más desarrollado, que probablemente las mentes simplistas por el capitalismo ya no posean para entender esto. Como tesis planteo que el sistema mercantil en el que nos criamos nos envuelve desde muy pequeños. Utilizamos estas metáforas de las cosas que creemos necesitar, indispensables, como la carne, para un bien de consumo. Creemos que todo lo material, o hay cosas materiales de las que no podemos desprendernos, de las que son indispensables para nuestra vida, porque la sociedad y las dinámicas ya nos lo han planteado así, y es algo que vemos natural desde que nacemos hasta que crecemos y morimos posteriormente, pero que en realidad, tal vez si lo analizamos más profundamente y si analizamos el mensaje secundario de todo aquello que estamos expresando, no es indispensable para nuestra vida, pero así lo percibimos para que la cultura del capitalismo siga adelante. Como lo expresa en el cuento de la carne, era imposible pensar que dejasen de consumir carne, hasta tal punto que consumir la propia carne era realista y era una opción muy viable. Tan viable así que las personas dejaron de percatarse de que se estaban autoconsumiendo en el sistema, y ni siquiera se tomaron la molestia de analizar por qué estaban desapareciendo las personas. Ese es mi punto. El capitalismo te envuelve de una manera tan abrazadora y tan abrumadora que ni siquiera nos damos cuenta cuando ya hemos sido consumidos por el sistema. Y para ahondar un poco en esta tesis de que el capitalismo finalmente nos termina trasegando en nuestros actuales de vida, voy a centrarme y voy a sustentar el argumento número 2, el que habla de las políticas o las dinámicas políticas corruptas. Inevitablemente las actividades económicas o los círculos económicos que dominen un país van a afectar su entorno político. Es más, la política ya no controla la economía, sino la economía define qué tipo de política se establece en un país. Es por ello que en el cuento La carne, si bien lo usan de manera metafórica, utilizando estas herramientas lingüísticas para expresarlo, queda muy claro que se encuentra bajo un sistema político dañado y corrupto que simplemente tiene un fin: no preservar el bienestar de los ciudadanos, no preservar las buenas prácticas, no preservar un futuro sostenible, sino preservar las actividades económicas que ya están instauradas, las actividades sociales que han movido hasta el momento los ejes políticos. Respecto del cuento y la opción seleccionada para sustentar, bueno, el cuento lo elegí porque es el cuento que encuentro con más material para hablar acerca precisamente del tema de las metáforas y las alegorías y todos estos recursos lingüísticos
que se utilizan para transmitir un mensaje que llega directamente sin que sea un texto literal, sin que se tenga que atacar directamente el concepto o expresar o explicar directamente una situación que igual se va a sobreentender con el cuento mismo. El tema de la política, en mi caso la carrera de Derecho, me parece que está muy bien manejado en este cuento. Habla de las cuestiones políticas, habla de los sistemas económicos, habla de los cambios y de las dinámicas sociales que a veces no están bien, pero que ya se han instaurado y que es difícil de manejar y de controlar incluso para el derecho.